hacia nuestro creador. Fe y propósito en cada episodio. Café con los Carlos, el podcast más glorioso. Buenas tardes, mi hermano. Carlos, déjame que te vea, pero ¿sabes qué? Mirando esos ojos, se te ve cansado. ¿Qué ha pasado? ¿No has dormido bien anoche? El televisor está apagado. No. En adición a de que el televisor está que no prende. No, pero llegamos anoche de honrar a nuestro padre, realmente en un evento que nunca lo hubiera esperado que hubiera sido así. Pero gracias a la familia, gracias a las amistades que estuvieron con nosotros, que estuvimos juntos celebrando la vida allí de don José, el viejito de Carolina, y que luego, pues, ayer en la tarde, o más o menos a la hora del almuerzo, pues pudimos hacer la celebración en el cementerio donde él va a estar. Y realmente fue un tiempo difícil, pero a la misma vez un tiempo glorioso porque pudimos celebrar la vida de un hombre que amó a Dios realmente y ver cómo otras personas decían, mira, él estuvo siempre honrando a Dios desde el momento que se convirtió, que creo que si mal no me acuerdo, fue en 1952, creo que fue, hasta hace una semana. Wow. Sabemos que la gran mayoría de las personas no pueden dar ese testimonio acerca de sus padres. Y aún aquellos que han tenido padres cristianos, no todo el mundo pueden decir que sus padres puso a Dios en primer lugar. Así que en medio del dolor de la despedida, ¿no? De saber que uno, por lo menos aquí en la tierra, no va a poder volver a abrazarlo, a escuchar su sabiduría, a escuchar sus historias, pero qué alegría saber de que tú tienes ese extraordinario recuerdo. Me imagino yo también que tú, como eres el más joven de los hijos, también tú pudiste apreciar ciertas cosas de tus padres Mm. que tus hermanos no pudieron. Siempre la relación, dicen que la relación con el mayor y con el menor siempre son especiales. Así que gracias por compartir. Pero también tú sabes que lo que a ti te pasó no es la experiencia de todo el mundo. Es decir, tu padre se enfermó y tú ya desde que se había empezado a enfermar, tú ya estabas viajando, tú ya estuviste acompañando en persona a la familia. Pero vivimos en un mundo tan complicado donde esto de entrar y salir de un país no es tan fácil para todo el mundo. Así que te cuento, por ejemplo, que en nosotros, en nuestro caso, yo me acuerdo muy bien cuando vine aquí a los Estados Unidos hace ya muchos años. En los primeros 2 años que estuve aquí, hubo 9 personas muy amadas por mí que murieron. 9. Mi madre se dio cuenta que mi corazón estaba muy, muy sensible. Así que mi madre y aquellos que la conocieron saben que era típico de ella. Ella dejaba que Dios ayudara, pero ella quería poner su partecita. Entonces, yo no sé si fue después de 3 o 4 muertes que dijo, el corazón de Darío no va a resistir. Entonces, resulta ser que un día me llama y me dice, tienes que estar orando por fulanito porque está enfermo. Y después a la semana, a las 2 semanas, ya está grave. O sea, como que ella me quería ver, me quería ir preparando. Preparando. Pero en realidad esa persona, el día que ella me dijo que estaba enfermo, ya la habían enterrado. Pero solamente porque ella sabía que estaba yo muy sensible. Y el tema es que yo no pude ir a enterrar a ninguna de esas personas. Cuando mis padres vinieron para vivir a los Estados Unidos,
Ellos habían cuidado de mis padres por décadas, a mis abuelos, a los padres de mi madre. Pero cuando ellos estaban acá, mi madre no pudo viajar para ninguna de las dos funerales. Wow. Eh, y tengo un montón de otras historias para contar, pero todo eso para decir que en el momento del dolor, el poder estar en persona llorando con los que lloran hace una gran diferencia. Y no poder estar con los que lloran, por supuesto, también hace una gran diferencia en cómo uno procesa esas emociones tan pesadas. Mira, hermano, yo meditaba en el proceso de lo que fuimos y vamos a ir a la palabra ya mismito. Pero una de las cosas que en el mundo que vivimos, como mencionaste, a veces se hace difícil el poder físicamente, el llegar hasta, digamos, al país, sea por trabajo, sea por finanzas. Pero te diría que una de las cosas que yo vi que, por lo menos del lado de mi familia, de mi esposa, mis nenes y cosas así, en relación con papi, con mami, con cosas así, es que pudimos ver que hay formas de cómo conectarnos con esa familia. Y no tiene que tomar mucho tiempo, porque llegaba un momento en que al principio podíamos relacionarnos y tener una llamada larga, pero hasta el último día había momentos que la llamada no duraba, te diría, ni 3 minutos, porque entonces, pues ya papi llegó a un punto en que estaba no recordaba mucho o no le salían las palabras, pero al poder conectar un poquito y entonces enfocarnos en, en él, en esa conexión. Por ejemplo, como mencionaba, nosotros fuimos a celebrar, nosotros no fuimos a llorar, en el sentido de, ay, que, no, no, porque ya sabíamos hacia dónde él iba. Y te diría que la razón clave que del lado de nosotros, que aunque lloramos, pero yo vi a mami, no era el punto de que no llorara, porque pues ella va a sentir y sintió la pérdida de su esposo. Pero las palabras que salían de ella era, te veré allá. Llegaste a donde tienes que estar. Y eso fue de mucho aliento, de, de poder darle aliento a las otras personas. Y como papi siempre estaba, hasta los últimos momentos, evangelizando por todos lados y la gente recordando de esos momentos donde él iba para bendecir a otros. Yo diría que en este tiempo, si nuestra audiencia que nos está escuchando, si tiene un familiar o alguien que esté en otro país o en otro lugar, o aunque esté en tu mismo país, hay veces que dentro de tu mismo país, puede que a lo mejor no estés ni siquiera ni relacionándote porque está en otro estado o en otra provincia. El tomar el tiempo de, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo has pasado el día? Algo sencillo. Yo te diría que es lo que nos llama la palabra y Carlos, quisiera que, por ejemplo, en esos momentos, como decimos, de llorar con los que lloran o de apoyar a esa persona, ¿dónde podemos claramente encontrar algún pasaje bíblico que nos pudiera apoyar en esos momentos? La Biblia está dividida en dos partes, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, los primeros 39 libros, los segundos 27 libros. La primera parte del Antiguo Testamento, muchas personas están familiarizadas con el libro de los Salmos. El libro de los Salmos son canciones. Algunas de esas canciones son canciones de alegría, de celebración, otras de esas canciones son de lamento. Y es muy popular que se refiera al libro de los Salmos
cuando uno necesita encontrar una conexión con el sentimiento de uno y la palabra del Señor. Es más, tú sabes que cuando uno despide a una persona que ha pasado la eternidad, el pasaje que más se lee es el Salmo 23, no solamente por personas cristianas que profesan su fe en Cristo, que decimos han nacido de nuevo, sino personas que nunca han pisado la iglesia, sin embargo, en las tarjetitas ahí, el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero en el libro de Romanos, que forma parte del Nuevo Testamento, el libro, casi en la parte final, empieza a dar un montón de consejos muy prácticos de cómo debemos vivir. Y en el capítulo número 12, en el verso 15, dice, alégrense con los que están alegres, es decir, gócense con los que se gozan y lloren o lamenten con los que están llorando. Así que ese es un pasaje muy, muy, muy claro de cómo uno debe tener, entre otras cosas, empatía, es decir, ponerse en el lugar de la otra persona. Pero espérate. Entonces, la empatía, si lo definimos, es como poder tener, digamos, la capacidad de cambiarse, digamos, los tenis o las chancletas o las sandalias y tratar, yo diría, de poder sentir lo que otra persona está sintiendo. Pero hay momentos en que a lo mejor la persona no ha pasado por eso. Digamos, si tú no has pasado por una muerte en tu familia, pues a lo mejor tú dirás, espérate, yo no puedo ponerme las sandalias en lo que la otra persona está pasando. Pero ese pasaje, como tú mencionaste, que habla, alégrense con los que están alegres y lloren o lamenten con los que lloran. Es interesante porque si me pongo a pensar, hay momentos en los que a veces queremos alegrarnos, pero empezamos desde donde estamos nosotros. Y cuando yo meditaba en que papi decía, yo estoy listo para irme, y a todo el mundo él le decía eso. El alegrarse, por eso fue una de las cosas que nosotros quisimos celebrar. Y cuando mi hermano puso toda la información para que la iglesia y las amistades nos decían, ustedes pusieron, vamos a celebrar y alegrarnos con él. Porque en ese momento, aunque salían lágrimas, pero no eran lágrimas de dolor, en el sentido de que no sabíamos hacia dónde iba. O sea, nosotros no hicimos un servicio para, como hay algunas personas, ay, para ver si entra. No, 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 no. El viejito, ya nosotros sabíamos hacia dónde iba, nosotros sabemos hacia dónde vamos. Y es interesante el poder entender ese proceso de que cuando alguien está alegrándose, no importa lo que salga de la cara, cómo poder estar ahí con ellos, pero también, como está la otra parte, los que están llorando por el dolor que no tienen la seguridad hacia dónde van a ir, de que no saben si en realidad se van a encontrar con ese ser querido porque no han estado en un camino. Eso trae un poquito de pensar, de poder entonces en conectarnos ahí y ser empáticos con ellos. Alégrense con los que se alegran, lloren con los que lloran. Sin embargo, quiero ser sumamente honesto y franco, y es que a veces no se pueden hacer las dos cosas. Y voy a dar un ejemplo concreto. Yo creo que eso no es solamente cuestión de tomarlo en serio, pero que hay que tener cuidado de no tomarlo a veces tan literal como se leen las cosas. Porque hay que ver las motivaciones por las cuales el que está alegrándose se está alegrando. Y hay que ver las motivaciones por las cuales la persona que está llorando está llorando.
Y voy a dar un ejemplo concreto. Supongamos que una persona con malas intenciones coloca una bomba en un lugar público. Puede ser una terminal de ómnibus, puede ser un estadio, puede ser un lugar donde están esperando que pase algo. Nunca me voy a olvidar cómo Dios rescató a un gran amigo mío, a Yayo, a Jorge Fernández, cuando en España hubo un tremendo atentado en un tren subterráneo, y Dios permitió que él justo ese día se demorara y llegara tarde, así que no pudo tomar el tren que normalmente tomaba, así que él no estuvo en medio de esa explosión, cosas así. Pero imagínate que la persona que pone esa bomba, al ver el efecto de esa bomba, mientras más gente mata, más alegría siente. Eso de alegrarse con los que se gozan, no es que yo tengo que gozarme con la persona que puso la bomba. ¿Se entiende? Así que yo creo que lo que está diciendo aquí es, gócense con las personas que tienen verdaderas motivaciones, que están conforme al corazón de Dios, ya sea para alegrarse o ya sea para llorar. Es más, si el que puso la bomba está gozándose, en realidad mi rol es estar llorando con los que lloran como consecuencia del pecado, de la maldad, de la injusticia que hay en el corazón de los hombres. Por el otro lado, tenemos que reconocer de que si tuviéramos que evaluar qué porcentaje en la vida tenemos gozo y qué porcentaje en la vida tenemos que ser consolados por el dolor, la verdad es que está complicado, porque ni tú ni yo nos levantamos así con esa sonrisa. No, la vida es dura. Y aún las cosas más lindas de la vida, como una rosa, presentan sus espinas. Así que ninguno de nosotros está exento de las pruebas, de las dificultades, de los momentos difíciles, de esos momentos que no sabemos cómo vamos a terminar el día, que no sabemos cómo vamos a llegar a fin de mes. Y lo que la Biblia nos está enseñando es, sean solidarios. Como tú decías, pónganse en el lugar de la otra persona que tiene razones sanas para estar alegre o que tiene razones válidas para estar sufriendo. Carlos, no sé si con esto me voy a tirar muy para atrás del tiempo, pero no sé si te acuerdas que había un comercial de unas gafas que uno se ponía encima de las de uno que le llamaban blue blockers, que uno se las ponía que eran como media amarilla. No sé por qué le llamaban blue blockers, porque debían haber sido yellow blockers, pero supuestamente ellas bloqueaban algunos rayos ultravioleta, no sé qué rayos eran. Pero lo interesante es cuando tú te ponías esas gafas, tú, ¿verdad? No tenías todos los otros rayos, pero de lo que mirabas era como un color amarillento. No sé si te acuerdas de eso. No solamente me acuerdo, sino que yo tuve prestadas unas y me gustaban para manejar de noche, Exactamente. porque no me importaba si el que venía enfrente me ponía esas luces que son para encandecerte, con esas gafas no había ningún problema y se veía mucho mejor. Lo interesante es que si nos ponemos a pensar en nuestra vida, sea familiar, sea de negocio, sea con una situación como la que me ocurrió, depende de dónde tú vengas y cómo tú lo veas, entonces es como a veces tú reaccionas. Ujú. Si todo lo ves como un problema, de acuerdo a las gafas que tengas puestas, todo va a ser un problema. Pero si tú lo ves a través del, digamos, del lente de Jesucristo, Ujú. tú entonces pudieras, como dice ese versículo que estamos hablando, puedes realmente alegrarte o gozarte con los que se gozan, o puedes llorar realmente. Y es interesante el darnos cuenta de que hay momentos en la vida en que a lo mejor tú eres el único a tu alrededor que va a tener las gafas bien puestas. Y quiero mencionar eso porque
con todo lo que estamos viviendo en el día a día, puede que a lo mejor te sientas en momentos que tú dices, pero ¿por qué yo veo las cosas de una manera diferente? Y yo diría que eso es una bendición de parte de Dios, el poder darnos cuenta y poder ver como Jesús quiere que veamos, porque estamos viendo a través de Él. De que un ejemplo, en el caso de que si hay una muerte, como nos ocurrió a nuestra familia, que tú puedas ver, mira, vamos a verle a Él luego porque tenemos esa confianza. Pero si hay una situación difícil, digamos, en el trabajo o con la familia, que no tenga que ser muerte, sino puede que pérdida de trabajo o momentos difíciles, que tú puedas a través de esas gafas, digamos, espirituales, poder ver a través de Jesús que hay algo, una opción diferente. Tú no tienes que estar perdiendo el gozo, tú no tienes que estar sin consuelo. No estamos hablando que no nos afecta, estamos hablando de que no tenemos que estar sin consuelo, que podemos regocijarnos en Él, porque entonces de esa manera podemos de una manera correcta, si tenemos que llorar, llorar. Si tenemos que alegrarnos, alegrarnos, pero que sea de una manera correcta, porque estamos entonces viendo y observando de la manera correcta como Dios quiere que sea. Eh, Estábamos comenzando el programa y mencionamos que tú tuviste la oportunidad de ir a estar, y en este viaje básicamente te dieron las dos cosas. Te gozaste y te alegraste porque había muchas razones para estar agradecidos a Dios, y a la misma vez, en el momento de llorar, lloraste. Pero yo quiero ahora agregar a toda esa ecuación una situación que lo hace un poquito más complicada, que es, como les contaba, qué sucede cuando no podemos estar presentes. En el tiempo de COVID, tuve que participar y celebrar 9 funerales. 6 de los 9 fueron a distancia usando la tecnología disponible en estos días a través del Zoom. En un año yo tuve que dar el sermón de despedida a 2 de mis mejores amigos, y al fin de ese año tuve que predicar también por Zoom en la boda de la hermana de esos 2 mejores amigos que habían partido. Y en ese año entonces yo aprendí algo. Y aprendí que a la distancia, usando la tecnología, es mucho más fácil gozarse con los que se gozan que llorar con los que lloran. No fue fácil oficiar una boda online, pero déjame decirte, poder brindar consuelo, apoyo por Zoom era casi imposible. Doy gracias a Dios por el poder de la palabra de Dios que trae consuelo y por la obra del Espíritu Santo que está obrando en nuestra vida. Pero hablando de esto de llorar con los que lloran, cuando uno está en ese momento con la empatía, colocándose en el lugar del otro, sucede que hay una transmisión que va y viene, es decir, tú estás ayudando a que la otra persona reciba consuelo, pero esa persona te está ayudando a ti a que tu corazón también sea consolado. Al no poder estar ahí con los que están llorando, entonces es que hay una parte del consuelo que tú no puedes recibir. Yo tengo una prima muy querida en Argentina que ella comprende estas dinámicas del corazón. Y en ocasiones, en algunos funerales, ella se escondía un poquitito en vez de estar en la primera fila, y ella me estaba mandando videoclips a través de WhatsApp, porque ella entendía de que yo quería estar ahí, gozándome por la gratitud que teníamos por esas vidas que habían consagrado sus vidas a Dios y habían servido al Señor. Pero yo también quería estar ahí
no solamente para participar en el consuelo de los demás, sino que era parte de mi propia sanidad emocional interior, poder recibir el consuelo y el abrazo. A ti seguramente te ha pasado lo que a mí me ha pasado. En esos momentos de dolor y de llanto y de memoria, pasa el tiempo y ni nos acordamos qué nos dijeron. Pero sí nos acordamos que fulanito estuvo allí. Nos acordamos que ese abrazo fue tan significativo. Así que creo que la lección para nosotros es, en medio de un mundo que es tan individualista, a ponernos más seguido los sandalias, los zapatos de los demás. Ser más agentes de restauración, de empatía, de mostrar la gracia, el amor de Dios que es en Cristo Jesús. Hermano, realmente diste, como dicen, con el martillo en la cabeza del clavo. Hay momentos en que son difíciles al estar a la distancia. Pero la clave, yo diría, como dice ese versículo, poder aprender cuándo es que nos tenemos que regocijar Mm, y cuándo es que tenemos que estar al lado. Y yo pensaba de que todo esto lo que nos hace es poder estrechar las relaciones que yo diría que debemos poder tener con las demás personas. mm, Si me pongo a pensar, llegaron muchas personas que llevaban años sin vernos, porque pues cada uno tiene sus vidas, vive en otros países, algunos son líderes de otras congregaciones o amistades. Yo diría que cada uno de nosotros, una de las cosas que debemos cultivar es esos momentos en los cuales podemos estar presentes para que cuando sea necesario, que podamos estar ahí para los demás. mm. Que podemos, como tú dijiste, ser esa conexión para que otra persona pueda recibir consuelo cuando lo necesitan, Mm, que nos podamos alegrar con los demás cuando ellos necesitan y que podamos alegrarnos y yeah. que podamos entonces ser ese refrigerio que la palabra nos da para otros en esos momentos difíciles. Yeah. Y como mencionaste, cuando están a la distancia, si no podemos, pues que podamos entonces hacer ese esfuerzo de, como tú mencionaste, dijiste algo clave. No fue lo que tú pudiste hacer, sino fue lo que la palabra pudo hacer. Así que, como siempre decimos, el poder estar en la palabra Ujú. es lo que hace la transformación en nuestra vida y así podemos darle a otros Ujú. de lo que la palabra está haciendo con nosotros. Ya. Dos pensamientos finales de mi parte. La primera es recordar que el hombre más sabio que transitó en este planeta Tierra sin tomar en cuenta a Jesucristo fue el rey sabio Salomón. Y él decía que era mejor ir a la casa del luto que a la casa del banquete. La verdad es que si haríamos una encuesta, probablemente 7 de 10 personas van a decir, yo prefiero que me inviten a la fiesta y no al funeral. Los dos empiezan con F, pero hay una gran diferencia. A menos el borrachito que sabe que en algunos funerales hay un buen licor y como él no sabe diferenciar entre si es un funeral o una fiesta, a él le da lo mismo. Eh, Pero esa frase de Salomón creo que debería recordarnos a nosotros de que en este mundo hay tanto dolor. Y cuando dice la casa del luto, también podemos incluir ahí el hospital, el hogar de ancianos, el hogar de niños y tantos otros lugares donde la gente está sufriendo. Ese es el primer elemento, que seamos más sensibles, más empáticos, más considerados.
Pero segundo, quiero compartir una estrofa de una de mis canciones favoritas. No la busquen en Spotify, en Apple Music, en Amazon, no la van a encontrar. Es tan antigua y tan poco conocida que nunca, sí está en un cassette, pero nunca, la gente nadie sabe. Pero la letra de esa canción es lo que quiero dejar con ustedes. Y dice así, especialmente si estás sufriendo la pérdida de un ser amado, de alguien que sí conocía a Cristo, sí fue a la eternidad con Dios, pero si estás sufriendo, tal como decías tú hoy, Carlos, que tú parecías estoy listo. Esta canción dice, yo voy donde mi alma anhela estar. Yo voy donde mis ojos pueden ver. Los ojos verdaderos van a ver realidades que estos ojos nunca pudieron ver. Dice esta canción, yo voy donde mi espíritu es libre al fin. Yo voy a ese lugar que es para mí. Tu padre, Carlos, hoy está en ese lugar que es para él, que fue preparado por el mismo Jesús que le prometió a tu padre, voy a preparar un lugar para ti. Y la canción continúa diciendo, no más llanto, todo el lamento queda atrás, las tristezas ya nunca volverán. Oh, cuando estemos allí, o como tu padre que ya está allí, él va a decir, oh, la gloria del Señor es la luz de cada día. Te mando un abrazo grande a ti, a tu familia. Cuando hables con tu madre me la saludas, por favor. Pero tu padre fue al lugar donde su alma anhelaba estar. Así mismo. Bueno, mi gente, ha sido un placer realmente tenerles nuevamente aquí en nuestro programa y no te lo pierdas la próxima semana aquí en Café con los Carlos. Risa resonando con historias de vida, nuestros sueños contando.